Y quiero ir a lo anunciado. Guillermo Pumont está con nosotros, empresario privado, para acompañarnos y compartir precisamente lo que en este momento se ha podido evidenciar, lo que es necesario escuchar de los candidatos a la presidencia. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Independientemente quién gane las elecciones del 3 de mayo, el próximo gobierno tiene en sus manos importantes ajustes que tiene que hacer en la economía. Ya hemos escuchado disminuir el déficit fiscal, el déficit comercial. Hay importantes desafíos que le tiene que dar estabilidad al ciudadano, estabilidad a la economía, a la empresa privada que genera la mayor cantidad de empleos, independientemente de quién gane. Bueno, ciertamente, si uno empieza a mirar los planes que han sido publicados, etcétera, no se ve la esencia de una visión de país, ¿no es cierto? Con más o menos detalle en uno u otro ámbito, con un acento en algo o en otro, uno puede mirar más bien listados de cosas que hacer. Y ciertamente el país está en una situación delicada. Va a haber que hacer una serie de esfuerzos y tomar una serie de medidas muy bien pensadas para que se pueda salir adelante sin grandes dificultades y sin grandes crisis, que es perfectamente posible, pero sí es cierto, el país está maltrecho en muchos aspectos de su economía, déficit fiscal, ya lo has mencionado, pero también ha quedado maltrecho una serie de otras cosas que no estamos mirando adecuadamente. Por ejemplo, durante más de 10 años no se ha desarrollado normativa para tener una infraestructura de promoción de negocios. La ley de inversiones ha quedado realmente en un esfuerzo de más bien de prevenir daños más que una verdadera ley de promoción de inversiones. Normas como las normas de arbitraje y una cantidad de cosas que hacen a la inversión privada, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera podemos empezar a mirar cosas inconclusas en educación, temas también mal concebidos en el área de salud, infraestructuras que no tienen mucho sentido en términos de la inversión, inversiones que muchos llaman despilfarros porque no están orientadas a ámbitos de productividad que el país debió priorizar en su momento. Y no es que en su tiempo no se reclamó, no se dijo, no se habló, no se interactuó para ver esto, sino que simplemente era un espacio de tiempo en el que esperan a dónde van a llevar a Bolivia durante los siguientes 5. No te olvides que tienen la posibilidad de reelegirse y eso implica 10 años para hacia adelante con una posibilidad real. Todo eso no está en este momento en la boca de todos, digámoslo así, o sea, en el foro, en la discusión, no se ve la perspectiva de debates, la sociedad civil no está exigiendo y en general los ciudadanos no estamos atentos a lo que es la esencia del contenido. Y al no forzar que hay una propuesta con contenido en este momento de parte de todos los actores políticos y al no basar nuestra decisión en ese aspecto de las candidaturas, pues tomamos el riesgo realmente de que no importa quién sea presidente, el país tenga severos problemas o no pueda encarar las decisiones de manera oportuna o finalmente se hagan acciones que no nos lleven a un lugar que quisiéramos como sociedad, ¿no? Entonces eso es realmente preocupante, ver que ese diálogo está abandonado, esa discusión, esa preocupación, y que en una sociedad que ha demostrado a través de esto que han llamado la revolución de las pititas, una capacidad de cohesión extraordinaria, no pueda priorizar de una manera igual de sistemática una exigencia a todos los candidatos sobre un contenido real en qué es lo que pretenden hacer. Nosotros como país hemos visto que en los 14 años se ha gobernado en una buena parte de ese tiempo con mucho dinero
es muy fácil administrar cuando se tiene mucho dinero. Pero cuando vienen los desafíos, por ejemplo, el nuevo contexto, tenemos una caída constante de ingresos por exportaciones de gas a los principales clientes, que son Brasil y Argentina. Por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que ha provocado una caída en el precio del grano de soya, con las consecuentes caídas de divisas para exportaciones. El contexto internacional debe ser tomado en cuenta con mucha seriedad, porque estamos hablando de temas pendientes muy graves que tienen que ver con el déficit. Mira, lastimosamente, y en lo mismo que tú expresas, es reflejo de nuestra sociedad, una sociedad primaria de materias primas, extractivista, totalmente, sin una demanda de alternativas. Y no es que Bolivia no las tenga, lo que pasa es que no las priorizamos. La necesidad de ya empezar a encarar un proceso real de construcción de una industria de valor agregado, no de transformar una materia prima en otra, no de materias primas básicas, un espacio en el cual se puedan agregar una cantidad de actividades en conglomerados industriales, el conocimiento que se requiere para eso, el rol de las universidades, la normativa, la inversión nacional, la inversión extranjera, todo esto que se puede agregar en una excelente perspectiva de desarrollo, porque no es que Bolivia no tiene oportunidad, ha perdido oportunidades, eso es real, pero nuestra expectativa sigue siendo ser primarios, ser productores de materias primas. Igual en la misma discusión del litio, despreciamos opciones que pueden ser muy importantes, como ser productores de baterías, que representa un 20% del valor de un vehículo eléctrico, representa una tecnología importante. Ser productores de baterías ya es un producto que es parte de una tecnología que está en los próximos años en recambio. Y si nosotros solo pensamos en producir las materias primas básicas y los elementos para que sean transferidos a otros países, y esa es nuestra preocupación principal, y cuánto de regalías vamos a cobrar en ese proceso, es pues seguir reproduciendo un modelo que ya está claro que no funciona. Es decir, desde sus inicios, e incluso antes, Bolivia siempre ha estado abocada a generar un espacio de sobrevivencia y una ficción de desarrollo sobre la base de las materias primas, que se extraen, se procesan o se semiprocesan y se exportan. Eso no está mal en sí mismo, y es posiblemente varios años más todavía tengamos que inteligentemente aprovechar de estos recursos naturales, pero el compromiso con un desarrollo de una industria de valor agregado, con el desarrollo de una industria que le llaman ahora 4.0, de la digitalización y todas esas cosas, y escuchar cómo otros países van por ese camino. Ese compromiso es un compromiso de la sociedad. No es un compromiso de 4 personas que pueden estar hablando bonito en la televisión, o de un político, o de 2 políticos. La sociedad boliviana es lo que debe demandar, y eso en este momento se tiene que demandar en forma de un contenido en los planes de gobierno, que después se puede exigir que se cumpla, ¿no es cierto? Y que se pueda ver claramente en esos planes de gobierno una pauta de que lleve al país a algún lugar diferente. En este momento uno ve planes que más bien están orientados a resolver problemas, supuestos problemas de puro parches, ¿no es cierto? Y por el otro lado, no reconocen la necesidad estructural del país. O sea, estamos como que hemos perdido 14 años, pero tampoco estamos dispuestos a fijar un rumbo para los siguientes 10. Así es. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Y que vayamos a votar nuevamente sobre la base de quién es más macho, menos macho, o quién está en carnaval o no, o quién hace, está mal. O sea, más allá de que nos caigan bien esas personas, que haya liderazgo o no queramos que unos vuelvan o que otros vayan, es el momento de madurar como país, pensarlo de fondo, desde nuestro interno de cada uno de los ciudadanos que tienen la posibilidad de votar, y empezar a exigir, ahora que hay tiempo, que nos muestren en el interior de sus planes de gobierno
¿Qué Bolivia nos quieren dar? Y casarnos con una visión, casarnos con una perspectiva de país. Porque si Bolivia no empieza a apostar en ese sentido, vamos a tener otra vez 10 años de caos. Seguramente va a ser más difícil por la escasez de recursos, va a ser muy difícil afrontar muchos problemas. Y si una sociedad no tiene una perspectiva de hacia dónde camina, pues no vale la pena caminar. Entonces, yo creo que esa es la reflexión a todos los ciudadanos, a todos los que de alguna manera tenemos algo que decir. Yo creo que tenemos que encontrar la forma de poner en el debate los planes de gobierno y mirar quién nos ofrece la mejor alternativa de futuro del país, considerando que el país en este momento está estructuralmente dañado en muchos aspectos, institucional, leyes, normas que no se hicieron, la economía está en una situación delicada, no estamos en una crisis profunda, pero los indicadores muestran que la situación es difícil, no hemos avanzado en donde podíamos haber avanzado como en educación y salud, cuando había una gran cantidad de recursos, y ahora que empezamos a ver las estadísticas de que se gasta 5.000 millones en canchas y se gasta 800 millones en hospitales, uno empieza a ver por qué cobra sentido el tema de la década perdida. Y posiblemente todo este tiempo perdido también sea culpa nuestra misma de no haber exigido oportunamente que se asuma pues este contenido de priorización desde la sociedad, ¿no? Y no digo desde la sociedad civil, sino desde la sociedad en su conjunto. Don Guillermo Pumont, ¿por qué no hemos exigido los ciudadanos bolivianos? Porque tal vez sentíamos que había circulante, que tenemos dinero en los bolsillos, que de alguna manera hay estabilidad económica, o porque nos convenció ese discurso con rentas, ese discurso de crecimiento económico al que nos tuvo acostumbrados los 14 años de gobierno, y no hablaban de desarrollo. No hablaban de un país de oportunidades, donde la mediana y pequeña empresa pueda salir adelante, donde los emprendedores tengan un espacio, donde impuestos no solamente ataque a aquellos quienes quieren estar en la legalidad dentro de lo que es apostar por el país. Mira, pasó lo que pasó en muchos casos porque como sociedad hemos vivido una ilusión óptica, ¿no? Hemos prendido en una serie de discursos donde el concepto de crecimiento ha llevado a pensar de que eso era suficiente. Y pese a que varios actores reclamaban y hacían mención de la necesidad de mirar la calidad de ese crecimiento, muchas veces en la discusión del segundo aguinaldo este tema ha sido pero brutalmente tratado más de una vez, ¿no es cierto? Ahora nos enfrentamos a una realidad de que crecer por crecer no sirve de nada. Es cierto, es un país más grande, pero los problemas de fondo no se han tratado, las cosas estructuralmente no se han resuelto y todo este tiempo no ha servido para poner en el país en una situación de despegue que se llama, es decir, cómo encarar un desarrollo sostenible de largo plazo. De hecho, nuestra industria o nuestra producción sigue siendo de materias primas. En el caso de las exportaciones, que es de donde yo vengo, 95% de las exportaciones de Bolivia son materias primas, productos sin mayor transformación, no son productos de uso final, ¿no es cierto? Y esa relación es la misma que en el año 2005, es decir, 14 años después, es cierto. En el año 2005 eran 1.000 millones y festejábamos el haber exportado los primeros 1.000 millones de dólares. Ahora han llegado a ser 13.000, ahora de nuevo son 7.000. Pero la cuestión es que el 95% de 13, de 7 o de 1.000 siempre fueron materias primas. Y eso no tiene un impacto de largo plazo. Y esto ocurre porque el boliviano es cortoplacista. Y en alguna medida es una forma de egoísmo. Porque está pensando en sí mismo y no en lo que puede hacer por sus hijos, por sus nietos, en lo que va a pasar, aunque parece algo muy idílico, el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Claro, es bonito como frase, pero ¿qué hacemos en realidad para lograr que esto llegue a algún lugar? Para que ellos realmente tengan un país diferente, un país con valor agregado, un país con industrias,
un país con exportación de productos, un país con fábricas, en el oriente y en el occidente, un país que integre Sudamérica, un país que sea el centro de un continente y no la cuña en el medio de Sudamérica. En realidad no hacemos mucho de eso. Y yo creo que nos falta a nosotros, a nuestra generación, realmente asumir el valor de resolver el problema de una vez y no dejarlo a nuestros hijos. Y eso puede implicar una década muy difícil y tal vez uno de los gobiernos más problemáticos y heroicos de los últimos años en ajustar toda esta cosa, porque hay que hacerlo al mismo tiempo, hay que corregir problemas institucionales, económicos, problemas también sociales y ver de encaminar al país en una dirección. En este momento no sé si el país es agradable para las inversiones, uno porque no hay señales claras de seguridad jurídica. Sin embargo, las señales también democráticas, las señales que nos pueden dar los candidatos a la presidencia. Hemos visto la Facultad de Economía de la universidad más importante del país, la UMSA, organiza un foro de debate y se suspende porque los candidatos no van a asistir. ¿Cuáles son las señales que nos están dando aquellas personas que nos van a gobernar, quienes van a tener en sus manos el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, el destino del país? Realmente es una pena que el debate se haya perdido como costumbre y que ahora el debatir o no debatir sea parte de la estrategia electoral. Pero debería ser claro que quien no está dispuesto a debatir no debería ser objeto de un voto. O sea, realmente, y eso a riesgo de quién dice yo voy a debatir. Ahora, tenemos una realidad de 14 años que nos ha llevado a una situación. Entonces, esa situación también la tenemos que evaluar objetivamente y el debate puede ayudar a que muchas cosas, mucha información que esté incompleta, muchas personas que no tienen conocimiento de la situación en diferentes sectores, factores, tomen conocimiento y objetivamente puedan ver de la conveniencia de considerar ciertas opciones o no de cara al futuro. ¿Por qué? Porque realmente hay que exigir poder tomar decisiones informadas. Entonces, ciertamente Bolivia está en una situación compleja. Ciertamente no es la primera vez en la historia de Bolivia que estamos en una situación así. Los bolivianos somos realmente diestros para salir de estas cosas. La última revolución de las pititas yo creo que es muestra de una sociedad extraordinaria con una capacidad telúrica que supera lo imaginable. Y ahora es el momento de aprovechar toda esa nuestra capacidad, toda nuestra alineación para exigir programa, para exigir contenido, para mirar objetivamente el país que queremos para nuestros hijos, hacia dónde queremos que ellos vayan, ¿no es cierto? Y cuestionar a diferentes actores de la sociedad, como podría ocurrir aquí en tu medio, traer a personas y preguntarles cómo debería ser Bolivia. Dentro de 10 años tal vez deberíamos esperar una Bolivia con un sistema educativo de una forma, con mayores capacidades, con orientación técnica, una industria 4.0, una industria de valor agregado, y cómo llegamos a eso, y que la gente se informe y que finalmente contraste esa información a ver si contienen los planes de gobierno. Claro. Y bueno, finalmente si no quieren debatir, pues los obligaremos a contrastar la realidad de sus propuestas. Así es. Muchas gracias, don Guillermo Pumón, por venir al programa. Lo invito, por favor, a que más adelante nos acompañe para exigirle a los diferentes candidatos propuestas claras, respuestas claras sobre todos los temas, especialmente el tema de la economía, que está reflejado como uno de los mayores intereses del ciudadano. El tema económico, la estabilidad económica. Claro. Gracias, don Guillermo, por haber venido. No, gracias a ti, un gusto. Muchísimas gracias, Guillermo Pumón, empresario privado, acompañándonos aquí en el Jaque Mate. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos, tenemos más para compartir con ustedes. Ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU.